El jueves pasado, un día antes de tener su último examen de su beca de medicina, a mi cuñado le hicieron un portonazo en la puerta de su casa. Eran las 12:30 del día y él venía en su auto de dar el examen que había tenido ese día oral en la clínica alemana. Llegando a su casa en San Carlos de Apoquindo, se quedó un rato en el auto y cuando se estaba bajando, cerrando la puerta del auto, recibe un golpe por la nuca con una pistola. A continuación, llegan tres delincuentes que le empiezan a pegar patas en el piso, le empiezan a pedir el cortacorrientes del auto que no tenía, se suben al auto, le quitan el celular y todas sus cosas y le apuntan con la pistola. Él en ningún momento se defendió porque el primer golpe lo recibió sin ver y aún así siguieron golpeándolo repetidas veces en el piso. Él trataba de cubrirse la cara con las manos, entonces recibió la mayoría de los golpes en las manos y bueno, en el cuerpo, pero también recibió un golpe muy fuerte en la cabeza. Los delincuentes se subieron al auto donde él tenía su computador nuevo, su celular y bueno, todas sus cosas y se fueron. Para colmo, los mismos delincuentes se dieron la vuelta por la misma calle de él y lo fueron apuntando como acá se ve en el video mientras él trataba de esconderse atrás de un árbol. En su casa no había nadie, así que tuvo que salir corriendo a pedir ayuda un poco aturdido. No se acuerda si perdió el conocimiento, pero probablemente en algún momento sí. Apenas pudo tener acceso a un teléfono, llamó a su mamá y se fueron a la clínica a constatar lesiones. Les estoy contando esto porque aquí es donde empieza lo que para él fue la peor parte, que fue cómo lo trataron a él como víctima. Él decidió ir a la clínica alemana a constatar lesiones porque ahí trabajaban la mayoría de los doctores que le tenían que tomar su examen, entonces era más fácil para él contarles y que sus doctores vieran lo que le había pasado. De todas formas, él no lo quería usar como excusa para no dar su examen, de hecho lo dio al día siguiente y se sacó un cita. El carabinero que llegó a la clínica a constatar las lesiones se mostró muy frustrado con él, preguntándole que por qué había elegido una clínica donde había tanta espera y por qué mejor no se había ido a un CESFAM. A lo que él le contestó, preferí venir acá porque aquí es donde trabajo y bueno, donde tengo mi seguro. Al día siguiente salieron las noticias que encontraron su auto volcado en Renca. Los delincuentes habían tenido un accidente, se habían dado vuelta en el auto y obviamente no les pasó nada, salieron corriendo y no los pudieron pillar, pero el auto quedó destruido. Lo llamaron de la comisaría y cuando llegó a la comisaría le informaron que tenía que pagar casi 200.000 pesos por la grúa que trasladó el auto chocado a la comisaría y que si no pagaba el auto lo iban a mandar al corral donde iba a tener que pagar el costo diario de tener el auto en el corral. También cuando llegó él estaba acompañado de mi hermana, su polola, y el carabinero muy pesado le dijo: usted tiene que entrar solo, no puede ir acompañado. A lo que mi cuñado le dijo, o le preguntó si podía por favor entrar acompañado, ya que le habían pegado en la cabeza y le estaba pasando que se le estaban olvidando las cosas, entonces necesitaba tener un testigo porque después no se iba a acordar nada de esa conversación. Además del tremendo problema que tenemos en este país con la seguridad, que hoy día uno ni siquiera puede llegar a la puerta de su casa en la mitad del día con seguridad, tenemos un problema serio con el trato que se les da a las víctimas. No puede ser que se trate a una víctima de esa forma, no puede ser que se le cuestione el lugar donde elige ir a constatar lesiones y tampoco puede ser que se le cobre una suma así de alta de dinero para poder rescatar un auto que quedó todo chocado por algo que no fue responsabilidad suya. El carabinero también le insistió en pedirle su carnet de identidad, a lo que tuvo que explicarle reiteradas veces que le habían robado todo el día anterior y que no tenía carnet. Lo que más pena me da de esta situación es cuando él nos contaba que él sinceramente en ese momento pensaba que lo iban a matar. Qué pena que estamos viviendo en este país donde la seguridad parece no ser la prioridad de nadie, ni del gobierno anterior ni del gobierno actual. Las víctimas se les trata como basura, no hay un acompañamiento real de las municipalidades, no hay un respaldo económico para las víctimas, nada. Y bueno, a los delincuentes es muy poco probable que los encuentren y no les va a pasar nada, pero ¿quién tuvo que pagar todos los platos rotos? Mi cuñado. Y ahora va a tener que entrar a una nueva batalla con el seguro a ver si es que le dan la pérdida total del auto y le reembolsan el valor del auto, que tampoco está asegurado porque los seguros también hacen todo lo posible para zafarse de tener que pagarte. Yo sé que
que muchas personas van a decir, ay, si es médico, ay, San Carlos de Apoquindo, ay, no sé qué, si tiene cómo pagar. O sea, no. Mi cuñado, es verdad, es médico, pero él está haciendo su beca autofinanciada, por lo que no está recibiendo un sueldo todavía. Entonces él solamente gasta y bueno, su auto es la única forma en la que tiene para llegar a su trabajo, porque él trabaja en el Hospital Padre Hurtado. La verdad es que como familia estamos súper indignados del trato que se le dio y sobre todo por las personas que tienen que darte seguridad. Así que nada, esa es la historia de él. Por suerte no pasó a mayores, todos sus exámenes de cerebro salieron bien, más que estar moretoneado, no le pasó nada, no pasó a mayores, pero esto podría haber sido una tragedia muy, muy grande.